Estimadas ponentes, bienvenidas a esta 10ª edición de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades de la UNAM, que en esta ocasión está dedicada a la ciencia en el deporte, actividad que promueve la igualdad, la no discriminación y la prevención y la erradicación de la violencia por razones de género. Antes de empezar, antes de presentarme, me gustaría preguntarles si están de acuerdo en que esta plática se grabe y cedan los derechos de su imagen para la reproducción del material audiovisual que la DGDC y la UNAM consideren. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Muchas gracias. Me presento brevemente. Mi nombre es Omar Chávez. Soy docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, por supuesto. Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación, maestro en Marketing Digital y Comercio Electrónico. Y el día de hoy estaré aquí para moderar un poquito la mesa. Les explico de manera muy breve a la audiencia, por supuesto. Vamos a tener una serie de participaciones, 3 rondas de participaciones. La primera de ellas constará de una ronda de 7 minutos, donde las ponentes van a hacer el planteamiento central de su tema. La siguiente ronda, habrá 3 participaciones, por supuesto. La siguiente ronda, la segunda, será una ronda de 5 minutos, donde podamos tener algún consenso o puntualización de existir. Y por último, se contará con una ronda de 3 minutos por ponente a manera de cierre o conclusión de los temas expuestos. Posteriormente a ello pasaremos a una ronda de preguntas y respuestas, donde, bueno, ya podremos interactuar de manera un poquito más directa. En ese sentido, me gustaría comenzar presentando a nuestra primer ponente, Idaneli Mora Peralta, quien es licenciada en Lengua y Literatura Hispánica, maestra y doctora en Lingüística por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Estos 2 últimos grados con mención honorífica. Realizó también una estancia postdoctoral en el Colegio de México. Es colaboradora responsable de la edición del Corpus Electrónico del Español Colonial Mexicano, Corecom, del Instituto de Investigaciones Filológicas y miembro de la Red Internacional Corpus Hispánico Americano en la red Textos Antiguos Charta. Es profesora de la Facultad de Filosofía y Letras y del posgrado en MADEMS en investigación del Centro de Lingüística Hispánica del Instituto también de Investigaciones Filológicas. Yaneli, adelante, por favor. Muchas gracias, Omar. Buenos días a mis colegas y también a la audiencia que nos escucha y que nos ve por las redes sociales. También agradezco a los organizadores de este evento, de la Fiesta del Deporte y de las Humanidades. Para encuadrar entonces el tema que nos compete el día de hoy, que es justamente el término autismo, lo voy a abordar justo desde mi trinchera, que es el área de la lingüística. Para eso me gustaría comenzar puntualizando que este término se ha definido con base en la RAE desde la medicina como este trastorno del desarrollo que afecta a la comunicación y a la interacción social y que está caracterizado justamente por patrones de comportamiento que están restringidos, repetitivos y estereotipados. Asimismo, también decir que este término de autismo lo ha planteado ya Leo Kanner en 1943 y que justamente como diagnóstico se señala que hay un déficit en la interacción social. Hay un escaso contacto ocular de gestos y expresiones faciales y también hay un control de los movimientos, hay una intolerancia a los ruidos y al rechazo al contacto físico. Otro de los déficits que también se señalan justamente estriba en la comunicación. También decir que es heterogéneo porque hay autores como Casari en un estudio del 2003 que señala que el 30% de estas personas que sufren este trastorno van a tener una cuestión mínimamente verbal y otras pueden ser más elocuentes. A partir de este planteamiento, también se va a decir que en este trastorno hay personas que no se comunican verbalmente y tampoco compensan esta deficiencia con otras estrategias comunicativas. Es decir, por ejemplo, señalar con el dedo o recurrir al contacto ocular. De tal manera que vamos a hablar de una serie de comportamientos e intereses restrictivos y justamente también que hay una cuestión
en cuanto a los grados de autismo. Y para esto hay síntomas, a los autores han hablado de, o los han agrupado en dos, que por este momento puedo traer a colación, justamente estas deficiencias sociocomunicativas que se centran principalmente en la cuestión de la prosodia, que más adelante lo veremos, y dos, en el comportamiento restringido y repetitivo, que es justamente lo que había mencionado. En este sentido es el lenguaje estereotipado y repetitivo que se da junto con la ecolalia. Ecolalia vamos a entenderlo con algo que ha planteado Flausberg y Calkins de 1990, como esta repetición inmediata o reiterada con la misma entonación de palabras o frases oídas previamente, sobre todo en conversación o en los medios de comunicación. Bajo esta puntualización, me gustaría entonces centrarme en mi área y hablar de dos aspectos centrales. Por un lado, hablar de la competencia comunicativa y por el otro lado, de la competencia lingüística, porque se ha puntualizado que de aquí emerge este trastorno o se puede llegar a abordar más estudios que nos puedan dar luces con respecto a este fenómeno que se ha estudiado, al menos desde la lingüística, muy recientemente, a partir de los años 70. Entonces parto de la definición de la competencia lingüística y aquí traigo a colación a Chomsky, un lingüista muy importante, cuando en 1965 va a plantearnos que la competencia lingüística es ese conocimiento implícito que posee un hablante oyente ideal sobre su propia lengua. Entonces, si tenemos un ejemplo como la niña rompió el florero, sería una oración gramatical versus la rompió niña el florero. Ahí es una cuestión, una construcción agramatical. Esto para dejar claro a qué nos referimos con esta competencia lingüística. Si hablamos de una competencia comunicativa, entonces es un término que ha propuesto Himes en 1966 y que se ha definido como estos conocimientos y habilidades socioculturales que permiten a un hablante oyente satisfacer sus intenciones en el discurso. Planteado esto, vamos a partir de tres ejemplos que nos van a llevar justamente a dejar claro estos dos planos que he puntualizado. En una situación, en un contexto, vamos a encontrar tres sujetos. El primero están en una tienda y el primero va a decir, me vende 5 chocolates. La persona que está recibiendo este mensaje, vamos a decirlo así, y la que en este caso lo está emitiendo es una persona que es competente, por lo tanto de manera lingüística, porque estructura estas oraciones de manera coherente y por lo tanto también comunica, porque hay una idea que nos está diciendo. Si tenemos un sujeto 2, sería un extranjero que no habla bien el español, podemos decir, y entonces cuando entra a la tienda simplemente va a decir 5 chocolates. En este sentido, la persona que lo está atendiendo, una vez que visualiza este contexto, puede entender que justamente cuál es el mensaje que quiere. Entonces, lingüísticamente es un hablante competente, pero comunicativamente no lo es así. Entramos con un tercer sujeto, el señor vende 5 chocolates, va a decir, pero por circunstancias adversas su comportamiento va a ser agresivo. Entonces, de alguna forma es pertinente gramatical lo que ha dicho, pero no se adecua a las circunstancias de ese hablante. Entonces, se puede decir, a partir de estos tres ejemplos, que es un hablante, puede ser competentemente, de manera, o sea, es competente lingüísticamente, pero no comunicativamente. Entonces, este es justo el punto central que nos puede llevar justamente a ver si este déficit, que es el determinante de los sujetos de este espectro, es posible que sea una alteración no de la competencia lingüísticamente gramatical, sino de la competencia comunicativa y pragmática. Hasta aquí mi intervención. Muchísimas gracias, doctora. Para la siguiente intervención,
Tenemos a Brenda Jacqueline López, quien es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México y titulada con honores. A lo largo de 10 años se ha desempeñado en instituciones privadas en el ámbito de la salud y de la educación, profesional dedicada a la atención de niños y niñas con autismo y otras discapacidades. También cuenta con la experiencia laboral en el campo hospitalario, colaborando en el área de oncología pediátrica como psicóloga y adjunta en procesos de preparación de procedimientos médicos, quirúrgicos y tanatológicos. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Omar. Muchas gracias. Bien, me gustaría retomar justamente todo este encuadre que ya Iraneli nos los dio perfectamente, haciendo una diferenciación entre las competencias lingüísticas y las competencias comunicativas. Si bien es cierto, dentro del trastorno del espectro del autismo, como ya lo comentaron, todas las personas dentro del espectro van a tener dificultades o déficits en la parte social y en la parte comunicativa. Es muy importante hacer una diferenciación, como ya lo decían, de la parte lingüística y la parte comunicativa, ya que las personas dentro del espectro tienen características o perfiles clínicos bastante variados y podemos tener una persona con TEA que habla, es decir, que tiene oralidad, que puede estructurar, que gramaticalmente puede hilar muchas oraciones, pero cuando evaluamos esta competencia comunicativa, retomando muchos elementos sociales, nos damos cuenta de los déficits que pueden presentar. Principalmente estos déficits se deben a una dificultad en la conjunción del lenguaje verbal y del lenguaje no verbal. Puedo solamente decodificar uno de los canales, el no verbal o el verbal, pero hacer la conjunción resulta complejo para las personas con autismo y de ahí muchas de las dificultades de comprensión social de la comunicación, de adecuación a los contextos sociales y por supuesto también de la emisión de respuestas que llamamos socialmente adaptativas. Me quisiera compartir con ustedes la pantalla, que creo que ahí ya se ve. En general, todas las personas con TEA realizan una decodificación mucho más efectiva de los mensajes o de la parte lingüística si estos se ven apoyados con precisamente claves visuales, que dentro de nuestro entorno clínico y terapéutico son denominados apoyos visuales. El procesamiento visual no sustituye el procesamiento verbal, pero sí hace que la balanza se equilibre y que la decodificación pueda ser muchísimo más efectiva. Como apoyo visual entendemos una imagen que principalmente se usa para comunicar un mensaje. Un apoyo visual puede ser una fotografía, un dibujo, un objeto concreto, una palabra escrita o una lista de cotejo. Y algo también importante es que la propia persona, nosotros, somos un apoyo visual para el otro cuando establecemos un canal de comunicación, pues justamente nuestros ademanes, nuestras señalizaciones, nuestra expresión facial funge como un apoyo visual. Sin embargo, como decía hace un momento, esa decodificación gestual y en conjunto con la parte verbal cuesta trabajo para la persona con TEA. Por eso los apoyos visuales concretos, que son estos que vemos en pantalla, nos apoyan para justamente clarificar los mensajes. En general, todos los apoyos visuales que se utilizan para las personas con autismo en procesos de comunicación, adaptación social o comprensión del entorno, les van a enseñar a predecir mejor justamente su ambiente, a comprender cuál es la conducta deseada o esperada en ellos de acuerdo a las demandas sociales que se les estén solicitando. Pueden ser entornos escolares, entornos laborales o el primer entorno social que puede ser la casa o su familia. Desde la intervención terapéutica y clínica es importante valorar que estos apoyos visuales se vuelven individualizados. No existe un apoyo visual universal para todas las personas con autismo, ya que se van a centrar mucho en las características y las habilidades de procesamiento visual y niveles de simbolización que cada persona con TEA cuente. Aunque existen variedad de plataformas, sitios y apoyos visuales muy disponibles para todo el público, siempre va a ser necesario que la persona con TEA o su cuidador sean orientados por un profesional que, por supuesto, identifique esta necesidad de personificar los apoyos, de evaluar los niveles de simbolización de manera correcta y que entonces el apoyo visual realmente funja con su función, que es
brindar este apoyo en la decodificación y procesamiento lingüístico. Son herramientas muy importantes que nos ayudan a promover la regulación conductual, que justo también es uno de los criterios clínicos y diagnósticos y terapéuticos un poco más relevantes, ¿no? La mayoría de las personas con TEA, con necesidades de intervención terapéutica intensiva o no intensiva, cuentan con dificultades de regulación conductual, lo que los lleva a una deficiencia o una dificultad para poder adaptarse a diferentes entornos. Entonces, los apoyos visuales también contribuyen justamente al establecimiento de conductas apropiadas o conductas alternativas. Esto va a tener mucho que ver con el tipo de enfoque de modificación conductual que cada terapeuta aborde, pero independientemente del modelo o del enfoque, tendría que retomar el procesamiento visual como uno de los elementos clave para desarrollar un programa de modificación conductual. Definitivamente, los apoyos visuales ayudan a que la persona con autismo establezca un nuevo canal de comunicación, tanto como emisor y como receptor. Algo muy complicado para las personas con TEA que no son orales, vamos a llamarlo así, es justo encontrar un canal de comunicación alterno y adaptativo que le permita establecer con su entorno una comunicación. Incluso para las personas que sí cuentan con oralidad y están dentro del espectro, también funcionan como un sistema que puede contribuir a una mejora gramatical y desde la parte sintáctica, desde la parte pragmática, ir trabajando muchos de los elementos que se requieren como a nivel más específico y, por supuesto, trabajar también la parte comunicativa, el desarrollo de una intención, conjunción de claves visuales con verbales, el uso de claves gestuales o convencionalismos sociales que generalmente empiezan siendo aprendidos y poco a poco se debe desarrollar la espontaneidad y el uso generalizado de estos. De manera muy general, decía yo que los niveles de simbolización resultan indispensables para poder establecer el tipo de apoyo visual que voy a utilizar. De manera muy global, podemos categorizar 3 niveles o 3 tipos de apoyos visuales que puedo utilizar con una persona con TEA, una fotografía, un pictograma o un símbolo. Y justamente ubicar las características de cada persona con autismo me va a permitir determinar si uso cuál de estos elementos. Los símbolos resultan los más complejos, aunque representan ideas claras, son elementos visualmente mucho más subjetivos y requieren un mayor nivel de simbolización, mientras que las fotografías o los objetos concretos se asemejan más al contexto real y por lo tanto puede haber una mejor decodificación por la persona con TEA. En definitiva, todos los apoyos visuales van a tener la función de autorregulación, compensación y mejora de decodificación lingüística y autorregulación conductual. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Para la tercera participación tenemos a la ponente Laura Sandoval, que es entrevistadora y conductora de varios estudios de estudios de comunicación digital, diseñadora egresada del EDIMBA, creó un personaje mediático para tópicos en redes sociales para generar comunicación y concientización sobre algunos temas de actualidad por medio de las actividades del cosplay. Actualmente imparte el taller de Personal Branding en la FES Aragón. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo quiero partir precisamente de una idea de este gran creador del mundo de la animación y de los personajes que es Walt Disney. Voy a retomar solamente una parte de una frase, ¿no? Donde dice que las imágenes aún hablan el lenguaje universal y que es el más entendido. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero remontarme muchos años atrás, muchos, donde podíamos nosotros apreciar toda esta necesidad de la comunicación en tiempos inmemorables, ¿no? La parte de los iconos, los pictogramas, los códices, cómo esta necesidad de las personas como tal en esos momentos, o de los seres, tratarse de comunicar unos con los otros a través de las imágenes o de las representaciones, porque justamente estamos hablando de la necesidad de expresar, ¿no? Encontrábamos a través de la experiencia y la experimentación cómo las personas podían ir haciendo representaciones o concepciones figurativas en códices que de alguna manera creían
que iban a poder ser un poco más certeros en cuanto a su forma de poder representar o decir algo en ese momento, ¿no? Nosotros podemos ver que alrededor del mundo existen todo este tipo de expresiones o pictogramas que existen en las paredes o en algunas cuevas, donde, bueno, de alguna manera ellos trataban a través de la experiencia ir como haciendo esta asociación de la figura y la figura y la forma y a su vez cómo irle acuñando un nombre, ¿no? O qué era lo que representaban en algún momento, ¿no? O nosotros estamos tratando de explicar aquí lo que es el tema de la expresión. Nosotros, por ende, estamos hechos de sentimientos, de emociones, de muchas cosas que a veces una sola palabra no es suficiente para poder representar algo que nos hace sentir o que de alguna manera queremos expresarle a la gente. Esta forma de alguna manera tener como este punto de anclaje para que sea aún más claro y directo el mensaje, hace como que un reto todavía más grande porque debemos de tener en cuenta el contexto, ¿no? Muchas veces nosotros podemos tener como que muy clara la información, sin embargo, varía mucho el tipo en el contexto y la historia en la que se puede manejar a lo mejor o la interpretación de un algo, ¿no? En esta necesidad de ser entendidos y comprendidos, buscamos como que estas formas de comunicación es algo muy interesante realmente, o sea, ir encontrando, imagínense, pongámonos literalmente en esos tiempos inmemorables donde no existía absolutamente nada de lo que ahora tenemos y cómo se ha ido desarrollando y cómo estas disciplinas y cómo de alguna manera la ciencia ha ido encontrando y dándole forma a muchas de las situaciones de cómo surgen las cosas en la vida, ¿no? Donde no hay nada, donde solamente a través de la experiencia, donde solamente a través de la observación puedes tú ir dando o enunciando ciertos momentos, ¿no? Los emojis como tal o la necesidad de empezar a hacer como un lenguaje no solamente verbal o que una palabra exprese alguna situación en específico, es mucho más allá de cómo hacemos esta abstracción del sentimiento, de lo que está pasando, de lo que nos representa en ese momento y lo que le queremos decir a la gente. Es muy interesante, por ejemplo, en un teclado tener todas estas figuras y cómo puede ser que estés a lo mejor en otro país y la misma cara sonriente significa exactamente lo mismo en México. Cómo se van dando, cómo se va transformando a través del tiempo y cómo se va segregando frente a las culturas y el tiempo y demás, para que realmente ese sea un icono universal, ¿no? Nosotros, a través de los diferentes contextos, tratamos como de vivir en esta inmediatez y en la simplificación del lenguaje. A mí me parece muy interesante cómo en la parte desde una perspectiva de diseño y de imagen, cómo podemos ir nosotros a través del reto de, no sé, ¿cómo sabes que a lo mejor una muñeca que a lo mejor tiene un vestido de tal forma significa fiesta, o por qué a lo mejor el color le damos este contexto, o por qué le damos este significado a otras cosas, ¿no? Creo que de alguna manera, precisamente, partiendo un poco de la frase que empezamos a decir al principio, es como que podemos expresar las cosas de una manera distinta. Recuerden que no todos los seres humanos somos iguales, ¿no? Tenemos diferentes formas de absorber el conocimiento. Las personas que son visuales, que son auditivas, que son kinestésicas, y todo eso de alguna manera se va complementando. Recordemos que de alguna manera, más allá que de sustituir un lenguaje escrito u oral, eso solamente es algo complementario y es más que un guiño, ¿no? Hay un mensaje completamente muy claro que puede venir por detrás de lo que significa solamente un icono y que de alguna manera pues parte de la necesidad de solamente a lo mejor hasta de signos tipográficos. En los años 90 se empieza a hacer como que todo un boom donde esta necesidad de decir más, de querer hacer algo más, como para que te entiendan de una manera más clara, más contundente, empiezan a ver estos experimentos donde están dos puntos, un punto y un paréntesis, ¿no? ¿Qué significa? A ciencia cierta solamente podemos ver a lo mejor signos de puntuación, pero si nosotros en nuestra parte o en esta operación mental que hace el cerebro, donde hace una asociación de formas, podemos ver una cara que está sonriendo, ¿no?
y cómo podemos ir de alguna manera en este estudio de la imagen, ir como haciendo más amigable o más amable la forma de lo que nosotros queremos expresar. Realmente ha sido toda una evolución y un estudio de cómo las figuras que son a lo mejor más redondas, que tienen estos detalles no tan cuadrados, no tan rígidos, son más aceptados por el cerebro, e incluso ustedes lo pueden ver. La misma evolución o el ajuste que se va haciendo a los emojis va siendo mucho más interesante porque nuestro cerebro lo va captando como de una manera más coloquial, lo vamos haciendo nuestro, ¿no? E incluso se van adaptando nuevas figuras que se van adaptando al nuevo tipo de lenguaje que queremos expresar ahora, ¿no? Por ejemplo, el hecho de la evolución de que pones una televisión a lo mejor un poco más vieja, o que pones una cámara sola, o que pones con un flash. O sea, realmente se van complementando aún más las ideas conforme a la necesidad que se va representando en la necesidad de querer expresar algo, ¿no? En esta idea de evolucionar y simplificar, hay veces que lo que corre más peligro en esta parte a lo mejor de las dificultades o necesidades que se vaya a presentar en el futuro, es que precisamente perdamos como que esa sensibilidad de lo rico que es nuestro lenguaje, ¿no? De lo que podemos nosotros expresar más allá de solamente una palabra, y lo empecemos a utilizar más como algo inmediato, ¿no? O sea, esta parte de que todo es express, que todo es fácil, que todo es, vamos haciendo las cosas como que más, vamos perdiendo esta comunicación de interlocutor o en vivo, ¿no? Ya las llamadas por teléfono se quedan limitadas y preferimos hacer toda una conversación por el WhatsApp o por el Telegram, o por cualquiera de estas vías donde tengamos esta oportunidad de poner los emojis, o podemos poner los GIFs o también los stickers, que ahora también no es suficiente solamente una figura que represente a lo mejor una expresión, sino empezamos nosotros a generar otra evolución de los mismos emojis, donde nosotros empezamos a hacer estos recortes de situaciones que van ejemplificando todavía aún más las partes que se quedan limitadas solamente en un teclado que ofrece la parte de la comunicación digital, ¿no? También en esta parte de cómo Eh, a veces... es- Sí. Perdón, estimada Laura, es que el tiempo ya concluyó de Okay. esta participación. Ahorita Perfecto. regresaremos. Okay. Una disculpa, muchísimas gracias. Bueno, en ese sentido, vamos a regresar a la siguiente ronda. Han llegado ya algunas preguntas, las dejaremos para el final de la charla. Sin embargo, para recordarle a nuestra audiencia para esta segunda ronda de participaciones, recordarles que serán de 5 minutos. Y de igual manera, pues aquí la idea es poder llegar a algún consenso o generar alguna pregunta adicional de lo que nos han venido platicando, ¿no? Muy interesante, por cierto. Para ello, yo creo y me gustaría poder retomar, justamente porque, y también de ahí vienen algunas preguntas de las que nos han llegado. Si Brenda, por favor, pudieras tú continuar con esta parte, ¿no? De la conversación, te lo agradeceríamos muchísimo. Muchísimas gracias. Gracias, claro que sí, Omar. Pues justamente, de nuevo, retomando todo esto que nos menciona Laura, conjuntándolo con lo que dice Idaneli, y creo que la perspectiva como más clínica y terapéutica que yo expongo me queda para mí como 2 conceptos o 3 conceptos fundamentales. Esta necesidad de ser entendidos, que ya nos decía Laura que es inminente, de la parte humana, y la parte de la competencia comunicativa que comentaba Idaneli. Necesito ser escuchado, necesito que alguien me entienda, pero en esta necesidad también existe una necesidad de una competencia comunicativa efectiva, en donde yo pueda entender y entenderme con el otro y poder crear como esta satisfacción de las necesidades que yo tengo a nivel comunicativo, pueden ser necesidades muy imperativas de peticiones básicas, etcétera, hasta cuestiones mucho más complejas. Para las personas con autismo en general, resulta complejo en todo este tema que hablamos de los emojis, de toda esta necesidad o esta nuevo auge, vamos a llamarlo, de un lenguaje mucho más gráfico. Sin duda es un lenguaje que a muchas personas con TEA les favorece, pues se vuelve concreto, se vuelve mucho más sencillo de decodificar en algunos casos.
Ya lo decía yo que todas las personas con TEA están dentro de un espectro. Tenemos toda una gama de variedad clínica dentro de las características y poder decir los emojis les funcionan a todas las personas con autismo o no le funcionan a las personas con autismo, es como decir que a todos nos gusta o nos disgusta exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, también justo en el respeto de esta diversidad humana, el espectro es una diversidad de toda esta parte neurocognitiva de comportamiento que justamente deriva en una dificultad social muy marcada y muy importante, pero que encuentra sí en el canal gráfico un canal de comunicación compartido y que desde la terapéutica yo lo veo con las familias. Las familias de personas con autismo también tienen una inminente necesidad de comunicarse con sus hijos, de comunicarse con sus familiares y poder establecer una vía alterna y positiva. Desde que me diga mamá hasta entender qué es lo que quiere mi hijo o mi hija, es algo que emocionalmente es fundamental para un cuidador y fundamental para una persona, puesto que como seres humanos somos seres sociales y siempre estamos en espera de una respuesta del otro. Cuando yo tengo un familiar con autismo que difícilmente espera una respuesta de mí o que tiene un canal distinto en donde emite respuestas, pues a lo mejor que yo no decodifico igual que él, se vuelve de verdad una situación compleja y que desde la clínica trabajamos en generar estos canales positivos, canales comunes y hacer de los apoyos visuales no solamente un elemento aislado, ¿no? Sino realmente tener una aplicabilidad de estos en los contextos naturales. Existen muchísimas formas de aplicar los apoyos visuales. Ya lo decía yo desde el inicio, nosotros somos el mismo apoyo visual, ¿no? Mis gestos, mis ademanes, probablemente tienen que ser más exagerados, mucho más puntuales, más concretos, si yo trabajo con una persona o me relaciono con una persona con autismo. Pero dentro de la aplicabilidad existen mecanismos y herramientas de comunicación, de organización conductual, de regulación conductual que pueden favorecer a la adaptación social de personas con autismo. Todas ellas, repito, siempre deben de estar muy enfocadas en la individualidad y en las necesidades que cada persona con TEA tiene, pues no existe un apoyo visual universal. Existen metodologías, existen estrategias que sí son más universales, vamos a llamar, tienen un sustento, una metodología clara, pero que en todos los casos deben valorar el contexto, a la persona misma y por supuesto siempre los gustos e intereses que esta persona tenga para hacer de los apoyos visuales algo real y algo que funja o que cumpla el cometido que veíamos al inicio, que es realmente contribuir al desarrollo de la persona con TEA. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Para continuar con esta dinámica y esta segunda ronda de participaciones, me gustaría volver a hacerle la palabra a la doctora Idaneli Mora. Gracias, Omar. Tomando en cuenta este panorama que nos ha planteado Brenda con respecto a la importancia del lenguaje, pues ahora valdría la pena ver justamente qué papel juega desde el lenguaje en este trastorno. Entonces, desde el nivel lingüístico de producción, para algunos autores, como para Kobayashi, ha señalado que es el mejor indicador justamente para ver los grados de afectación del niño en cuestión. También justamente porque nos va a dar las características de adquisición de la lengua en un panorama con los niños, con las personas que tienen este trastorno. Es uno de los indicadores más fiables y de alguna manera que nos van a dar justamente los resultados sociales y académicos positivos que pueden ser a largo plazo. Otros autores también van a señalar que los déficits en la comunicación y los problemas de comprensión tienen relación con problemas de comportamiento, es decir, que van ligados. Entonces, hablando ya desde el punto de vista lingüístico, tenemos que analizarlo o estudiarlo desde la fonología, desde estos niveles, la semántica, la sintaxis y la pragmática. He de decir que en estos niveles de estudio aún todavía falta mucho por hacer.
Hablando desde la parte fonológica, bueno, se ha dicho que la percepción y la producción de unidades de sonido y de significado, que son las palabras, hay por ahí un retraso en la adquisición de la fonología. Sin embargo, también hay que decir que en este plano suprasegmental o prosódico existen ya adelantos muy interesantes que han justamente visto ese déficit en la percepción como en la producción del que los niños no tienen en cuenta, por ejemplo, en las producciones prosódicas no consiguen interpretar adecuadamente el cambio de tono, la intensidad. Entonces, productivamente los niños con autismo presentan alteraciones prosódicas en el volumen, en el ritmo, en la entonación y en el tono de habla. Esta alteración prosódica tiene justamente los niños de espectro autista no acentúan correctamente las palabras de contenido, por ejemplo, los nombres, los verbos o los adjetivos. Y también esto del componente prosódico pues lleva a ver que el enunciado declarativo, por ejemplo, en los hablantes, pueden transmitir información al receptor versus un enunciado interrogativo. Por el contrario, el hablante quiere conocer información de su receptor. Entonces, esto lleva justamente a lo que acabo de mencionar, que hay diferentes significados y diferentes intenciones. Desde el punto de vista semántico es el que más se ha estudiado porque se relaciona con el significado de la ecolalia, es más frecuente en personas con TEA, y también nos plantea el uso estereotipado de palabras y frases y los neologismos que son creados y que son entendidos. Aquí, por ejemplo, es importante hablar de las palabras idiosincráticas, que son estas palabras con un significado inusual, que por allí Kanner en 1946 había definido como peculiares y fuera de lugar en una conversación ordinaria. ¿Por qué? Porque estas tienen significado y se distinguen de los neologismos. También hay que agregar que los niños o las personas con TEA no señalan, lo que ya había dicho hace un momento, predicen al señalar y empezarán a producir simultáneamente la combinación de gesto para señalar y la palabra correspondiente. Decir también que hay en la parte de la sintaxis, que es donde se estructuran justamente las palabras de las oraciones, este es un punto que se ha estudiado menos y que nos incita, nos llevaría a trabajarlo más. Puntualizaría que hay estructuras reducidas, hasta lo que se ha estudiado, que hay omisión de tiempos verbales y hay preferencia por los adjetivos. Y no se utilizan los determinantes y hay un uso atípico de los pronombres. En este sentido también es ver en los pronombres, yo se refiere a mí, por ejemplo, cuando yo soy el que habla y tú a mí cuando tú me hablas. Entonces se da esta confusión. Y la parte pragmática también ahí es la que también se ha estudiado más y se relaciona con esta cuestión de la sociedad. Hasta aquí mi intervención. Muchísimas gracias, Idaneli. Para concluir con esta ronda, Laura, por favor. Sí, yo retomando un poco del tema anterior, bajo esta situación de cómo vamos a empezar a hacer esta comunicación o nueva comunicación en la era o en los tiempos de la era digital, partimos precisamente de lo esencial, ¿no? Que es un proceso representativo de la abstracción. Recordemos esa palabra, ¿no? Que es abstraer lo que significa o nuestros sentimientos en una forma digital. Cómo de alguna manera podemos transmitir todas estas emociones en un icono que de alguna manera pueda representar y viajar a cualquier tipo de contexto y que diga lo que realmente siento o pienso en ese momento, ¿no? Es una forma como de articular todo este lenguaje universal de los sentimientos para provocar emociones, que sea simple, que sea, a lo mejor hasta dependiendo del contexto y la forma en cómo se empiecen a emplear estos elementos, pueden ser mucho más fuertes en una conversación, incluso da estos tonos y medidas en las conversaciones donde dependiendo de cómo se va platicando en esa forma, vamos nosotros interpretando los mensajes, ¿no?
es como todo en la vida, ¿no? Nosotros pensamos que la tecnología de alguna manera viene a hacernos la vida mucho más simple y más afable. Sin embargo, también depende mucho de que la herramienta no nos utilice a nosotros, ¿no? Porque cuando empezamos nosotros en esta digitalización de los modelos de lenguaje, tratamos como que de hacerlo de una manera que sea hasta impersonal, ¿no? En esta situación de que las personas ahora tienen estos problemas como de inseguridad o de cómo acercarse a las personas, cómo empezar una conversación, ya cuando están en esta situación, vamos a ponerla 3D, 4D, ¿no? Donde ya está presente esta persona y que de alguna manera ahora ves estos fenómenos donde la gente está en un solo lugar, a lo mejor tomando un café, cenando, pero a lo mejor están platicando por WhatsApp porque realmente no tienen la experiencia de poder transmitir sus emociones porque por un tema de inseguridad, por un tema de que a lo mejor no se sienten a gusto sin la herramienta o son de otra manera al momento de que tienen estos canales de comunicación, como lo hemos mencionado, el WhatsApp, Messenger y demás. Y que bueno, pues de alguna manera eso también está restándole la experiencia de vida a las personas, ¿no? Es como esta parte del lado oscuro de la luna donde estamos viendo que sí hace mucho más efectiva la comunicación, sí transmite, pero también está cerrando y limitando como que esta parte de la experiencia en vivo, ¿no? Y bueno, de alguna manera se reafirma esto con la creación, como lo decíamos, de los GIFs, los memes, los stickers, porque de alguna manera en esta necesidad de seguir buscando que sea mucho más entendible lo que uno necesita expresar en ese momento, va uno obteniendo distintos elementos gráficos donde tratamos de expresar lo más cercano a la situación que estamos viviendo, ¿no? Eh, estos, todos estos iconos, es interesante cómo el cerebro hace esta operación de cómo cree que van a interpretar esa abstracción que nosotros estamos haciendo, ¿no? O sea, buscamos atributos físicos, qué cualidades, qué gustos dentro de la gran gama de opciones que tenemos para que ahora tenemos en la parte visual, en series, en comedias, en personajes, figuras de acción y demás, que tratan como de alguna manera de remarcar el mensaje, ¿no? Ya, incluso hasta adoptamos la manera o el tono de ciertos personajes, ¿no? Personajes como el Víctor, ¿no? Donde dices, bueno, él tiene un tono de voz en específico, ¿no? O Doña Lucha, o sea, todos estos personajes que son mexicanos, pero que le van dando como que este sabor a la conversación sin que se diga. Solamente a través de la imagen estamos interpretando cómo se puede leer ese enunciado o esa oración, ¿no? En este fenómeno de la comunicación líquida, donde todo tiene que ser mucho más rápido, práctico y sencillo, las empresas y todo se empiezan a sumar a este tipo de comunicación que incluso ya lo ves en publicidad, en exterior o en situaciones que son que no pensarías que el emoji debería de estar, ¿me explico? En el tema de libros, en el tema de a lo mejor una publicidad mucho más seria de empresas que tienen ya renombre y que de todas maneras utilizan esta parte porque saben que las personas justamente se identifican con este tipo de lenguajes. Ya es parte de lo nuestro, ya es muy coloquial. Realmente tratamos de hacer como que estas formas sean mucho más claras o incluso hasta por sí solas hablen toda una idea, ¿no? ¿Cuántas veces no existe una actividad también en Facebook o en redes sociales donde les explican a través de los emojis una oración o cómo se dice una película a través de emojis, etcétera, ¿no? Y el cerebro tiene que hacer estas operaciones mentales para interpretar qué es lo que se está diciendo solamente con las figuras, ¿no? Y bueno, las redes sociales sin duda son esta ventana, esta vitrina de formas de comunicación que van adoptando, que eso es lo que a mí en cierta manera me preocupa, porque es como un carro sin frenos, ¿no? Tal cual, porque uno va adoptando las formas y lenguajes de lo que se ve sin algún, digamos, alguna responsabilidad de cómo vamos nosotros interpretando y cómo vamos segregando nosotros también la forma en cómo vamos aprendiendo el lenguaje, ¿no? Lo decíamos, tenemos un lenguaje muy rico en palabras, en expresiones, pero que ahora se está viendo limitado solamente por algunas interpretaciones y que incluso hacen como que hasta un poco agresivas también en la parte de las redes sociales o incluso en esta parte de los mensajes instantáneos, ¿no? Hay mucho trabajo por hacer, pero bueno, hasta aquí mi interpretación.
Muchísimas gracias, Laura. Y por último, una tercera ronda, me gustaría que empezáramos, o más bien termináramos de cerrar estos temas, estas aproximaciones que nos han venido comentando a lo largo de esta creo yo, enriquecedora plática. Recordar una vez más que tenemos 3 minutos por participación y posteriormente han llegado bastantes preguntas, que bueno, creo que ya iremos dirigiendo de manera muy puntual. Y Danelli, por favor. Gracias, Omar. Bueno, es mucho, pero trataré de ser puntual. Sin duda, decir que el emoticono va a ser la evolución al emoji, estas pequeñas imágenes o iconos digitales que representan una emoción, un objeto, una idea, y que por lo tanto van a ser un apoyo muy importante ahora de lenguaje visual para las personas con TEA. Sin duda alguna, es expresar directamente conceptos sin recurrir a la grafía. Por lo tanto, se dice que hay una economía situacional. Y también, por ejemplo, porque estos emojis y mensajes de audio que se pueden transmitir por WhatsApp facilitan la intención, expresan emociones, son altamente predecibles como elementos paraverbales. Ojo, en un tanto por ciento no varía el sentido, pero culturalmente sí hay un impacto, hay un trasfondo virtual y cultural del usuario. Es el que de alguna manera el usuario es el que acentúa y le va a otorgar un significado a cada emoji que se consolida gracias al uso. Nos ayuda a comunicar conceptos con una multitud de matices. Han realizado estudios, por ejemplo, en la Universidad de Minnesota, donde sí culturalmente hay pueden variar un número limitado de emojis, su significado. Pero vamos a ver también que este tipo de los emojis también hacen que no varíe como lo puede hacer dentro de estos elementos paraverbales, no varíen como lo hace el rostro humano, o bien la combinación de emojis puede llevar a diferentes sentidos. Entonces, hasta aquí creo que sería mi participación. Y bueno, ya después seguramente lo podemos revisar. Por ejemplo, este mono que se pone las manos en los ojos, bueno, tiene una historia muy interesante porque tiene que ver con un proverbio de los 3 monos sabios, en no ver el mal, no oír el mal y no decir el mal. Entonces es muy interesante este mono Misaru que está allí y que muchas veces desconocemos la historia de estos emojis. Muchísimas gracias, Danelli. Me gustaría continuar también con el cierre de la participación de Brenda, por favor. Gracias, Omar. También intentaré ser muy precisa y me gustaría rescatar 3 puntos elementales en este tema de los emojis y las personas con autismo, su aplicabilidad y su uso. Para mí, definitivamente se vuelven un recurso más, un apoyo que puede ser utilizado siempre y cuando se consideren para mí al menos 3 elementos. El primero es entender que la capacidad de abstracción y nivel de simbolización de las personas con autismo es diverso y requiere de una intervención clínica y terapéutica importante. Sin ello, podríamos caer en un mal uso del recurso o bien un uso limitado. El segundo punto sería comprender el concepto de teoría de la mente y su aplicabilidad y existencia dentro de las personas dentro del espectro. Definitivamente, incluso forma parte de una de las triadas explicativas a nivel teórico del trastorno del espectro del autismo y sus características. Todo esto que comentaban tanto Danelli como Laura referente a la comprensión de las emociones tiene un impacto importante en las personas dentro del espectro, y comprender el concepto de teoría de la mente, su desarrollo neurotípico y el desarrollo que se realiza con las personas con TEA es fundamental para valorar justamente la aplicabilidad de los emojis o estos recursos gráficos en personas con TEA, puesto que supone, ya decíamos, una asociación, un aprendizaje asociativo del recurso gráfico con alguna emoción.
lo cual estaría limitado si no tengo una comprensión inicial clara de qué son las emociones en mí y en los otros. Y el último punto sería valorar que este lenguaje gráfico no sustituya el lenguaje verbal y el lenguaje gestual, que de manera global constituyen justamente la competencia comunicativa que nos diferencia de muchas de otras entidades, ¿no? Y que esto hace que el lenguaje como tal y la comunicación sea un proceso complejo. Esta combinación de elementos no solo es lo gráfico, no solo es lo oral, tiene que ver mucho la intencionalidad, decían hace un rato la pragmática, y definitivamente para las personas con TEA la pragmática es un reto muy importante, pues su interpretación del lenguaje se vuelve lineal y no conjuntan estos elementos pragmáticos, como ya decía Iraneli, la prosodia, y eso hace que la barrera de participación social sea bastante amplia si no brindamos oportunidades o alternativas para ello. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Brenda. Y por último, Laura, adelante, por favor. Justamente creo que a raíz también de lo que sucedió en nuestros tiempos con esta nueva forma de comunicación tras los sucesos vividos tras el COVID, también tenemos retos y planteamientos de nuevos escenarios, ¿no? Donde, como dice cada una de mis compañeras ahorita, es que precisamente el mensaje no se sustituya, simplemente se enriquezca, ¿no? Porque ahora con este acercamiento a, digamos, global, o sea, realmente ya no tenemos como que estas limitaciones en cómo vamos a poder abordar temas en diferentes países o cómo la gente puede llevarse una idea de lo que nosotros queremos hablar en otros contextos y en otras situaciones que son completamente ajenas a lo que hemos estado acostumbrados antes del tema del COVID, ¿no? Yo quisiera hacer o acercar un poco esta idea de cómo también la comunicación debe de contribuir precisamente a la salud mental y otras cosas más, ¿no? Porque justamente en estas limitaciones que teníamos encerrados en nuestras casas y que de alguna manera a lo mejor la única manera de poder expresarnos era a través precisamente de estos medios digitales, encontramos como que nuevas formas de cómo poder unirnos independientemente de que estuviéramos en México, o de que estuviéramos en Estados Unidos o a lo mejor en Sudamérica, etcétera, porque precisamente algo que nos unía era precisamente los sentimientos que estábamos nosotros atravesando en ese momento, ¿no? Y que de alguna manera esta manera de seguir buscando la educación o seguir aprendiendo cosas y seguir desarrollándonos a través de estos nuevos canales de comunicación nos permitía a nosotros tener este bálsamo que pudiera traer un poco de alegría a nuestras vidas, ¿no? Y cómo de alguna manera la evolución del lenguaje iba cambiando con todo esto que íbamos nosotros adoptando de diferentes, pues ahora sí que formas de comunicación en el mundo, ¿no? Eso se me hace muy interesante que a través también de estos sucesos que a lo mejor tienen este punto negativo, sí surgen nuevas formas y cómo nos van acercando sin importar hasta las mismas barreras de comunicación en el lenguaje, ¿no? Es decir, idiomas, dialectos, etcétera, ¿no? Esta generación de estos vínculos y puentes que ahora tenemos entre estos mundos empieza a generar como que estas nuevas formas de pensamiento y por supuesto cómo nosotros vamos creando diferentes o nuevos personajes, ¿no? No me sorprendería que en mucho tiempo, ¿no? O sea, en un tiempo muy corto, en un lapso muy corto, los emojis sean, o sea, o los mismos stickers ya tengan una plataforma específica para hacer formas de comunicación entre personas del mundo, incluso a lo mejor en la parte hasta de videojuegos y demás, pudieran empezarse a tener este tipo de comunicaciones mucho más cercanas con la gente y haciéndolos todavía más parte de nuestra propia forma para entender y comprender cosas que son de educación, ni siquiera solamente para tratar de transmitir, sino que ya es como para entender cosas, situaciones, temas, etcétera, ¿no? Y con eso, pues también la parte de cómo la gente se va haciendo líder de opinión o estos líderes de opinión van segregando estas formas que también van ellos aprendiendo de comunicación y cómo nosotros vamos adoptando a través de estos personas o estos personajes que se van creando en las redes sociales para generar estos trending topics y cómo estas nuevas formas de hacer la comunicación no verbal
y generando imágenes nuevas que transmitan emociones y que ellos también vayan empoderándose en ese sentido de la comunicación, ¿no? Porque se van volviendo como símbolos o figuras que literalmente marcan tendencia, ¿no? Y bueno, pues con ello pensar o en ponernos a analizar cómo nosotros también vamos a empezar a hacer una parte de regularización de todos estos paradigmas y futuro de la comunicación que sea en pro de que siga creciendo y enriqueciéndose el lenguaje, generando esa cercanía también, pero en la parte física, no solamente se quede en lo digital, sino que podamos realmente expresar las cosas y no tengamos que solamente poner un emoji para que la gente diga, ah, está triste, ah, tiene este contexto o esta connotación el mensaje, ¿no? Tenemos que seguir, o más bien comprometernos todos de generar estas oportunidades para que la gente sí sea una herramienta, pero como lo decíamos al principio, complemente, enriquezca el lenguaje o el mensaje. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura. Digo, creo que después de esta conversación tan interesante sobre emojis, comunicación visual, etcétera, etcétera, ha quedado más que clara la importancia que tiene, ¿no? Me gustaría a mí rescatar una breve frase que se mencionaba sobre la conversación y con toda esta parte de la comunicación visual, la utilización de los emojis, incluso por ahí podríamos empezar a mencionar GIFs, de alguna manera, aunque ya es otro tema, pero los memes, no se trata de sustituir los mensajes, ¿no? No se trata en ninguno de los aspectos creo, y también todo lo que se tocó con el espectro autista, en las preguntas que ahorita llegaremos a esta parte, tenemos el TDA, etcétera, etcétera, pues eso, ¿no? Es parte de complementar estos procesos de comunicación, siempre muy interesantes, a veces con más retos que en otros momentos, pero que de alguna manera nos han venido o nos han permitido pues esta parte, ¿no? Justamente enriquecer los mensajes de comunicación. Entrando a la ronda de preguntas y respuestas, tenemos digo, es un ratito, son 15 minutos para poder hacer este intercambio de ideas y desde las redes sociales nos pregunta Diego Espinosa, yo creo que es una pregunta que va muy enfocada a lo que nos estuvo platicando Brenda Jacqueline y la pregunta es que si los apoyos visuales van a ayudar a la comprensión o ayudan a la comprensión de nuestra comunicación con las personas que tienen el trastorno del espectro autista. Efectivamente, se vuelven un recurso que empodera mucho a la persona con autismo para darse a entender con los demás, para establecer un canal de comunicación de sus propias necesidades, pero también para comprender lo que el entorno le está pidiendo. Desde cosas muy simples, si pensamos en niños, hasta a lo mejor, o sea, normas educativas, normas de casa, roles del hogar, etcétera, hasta si pensamos en adultos, en procesos de inclusión laboral, etcétera, pues igual, o sea, la normatividad dentro del contexto, acciones sociales permitidas y no permitidas con mis pares dentro del entorno laboral. Un recurso visual, cualquiera de los que exponíamos hace un momento, sí me va a ayudar a mejorar la comunicación con la persona con autismo y a esa persona con autismo le va a ayudar a la comprensión de su entorno. Muchísimas gracias, Brenda y Danelli. Laura, no sé si ustedes, digo, quisieran de alguna manera agregar o complementar esta respuesta tan puntual que ya nos daba Brenda. Y Danelli, adelante. Sí, de acuerdo con lo que ha postulado Brenda, estos elementos, estas imágenes, justamente van a ser un aporte sustancial para las personas que sufren este trastorno, en tanto que ahora se convierten en estas imágenes visual con un gran contenido también semántico. Entonces van a reforzar a el mensaje que ellos quieren transmitir a través de estas imágenes que presentan ciertas características y que además, como decíamos, dentro del uso, pues van adquiriendo este significado conceptual. Solo yo abonaría un poco al comentario
que siempre tengamos en cuenta el contexto, ¿no? Porque de alguna manera la interpretación que le vamos a dar y cómo vamos a entender también el matiz y la forma en cómo vamos nosotros diciendo las cosas es a través de cómo se va leyendo la frase o cómo se va, que sea un apoyo visual de lo que estamos haciendo en ese momento y con quién lo estamos diciendo y en qué circunstancias, porque si no, todos estos problemas de comunicación que luego se generan después, nosotros nos quedamos, pues que era lo que yo quería decir, pero bueno, el contexto falló ahí, ¿no? Claro que sí. Bien, hay un par de preguntas, las voy a leer juntas porque creo que de alguna manera se relacionan, y la audiencia justamente la está pensando un poquito para que las tres la puedan contestar, ¿no? Por un lado, nos preguntan que cuál es el futuro de la comunicación visual, ¿no? Si ustedes se imaginan qué podemos experimentar en el futuro, qué cambios va a haber. Y yo la voy a combinar con una pregunta que nos envía Iván Telles, y dice tal cual: ¿consideran que los emojis seguirán siendo un método de comunicación para las personas con TEA a largo plazo, o van a ir surgiendo nuevos métodos o nuevas formas de comunicarnos de manera visual? Laura, si quisieras tú empezar, adelante. Eh, Creo que toda la evolución tiene que crecer o tiene que adaptarse o tiene que pasar por alguna situación. Justamente lo decíamos, o sea, la misma, esta situación global que pasamos en el año 20, sí fue como un tema o un reto de cómo seguir expresando lo que uno sentía e incluso cómo podías tú notar estas situaciones hasta de suicidio entre las personas. O sea, ¿por qué mandan un emoji de tal? ¿Por qué están interpretando? ¿Por qué se puede decir esto? Etcétera. Y nosotros tendríamos que tener esta necesidad, les digo, como de seguir haciendo una propuesta de cómo ayudar a las personas, no solamente con el tema del TEA, sino que todas estas personas que tienen también un tema personal, o sea, que necesitan apoyo en la forma de expresión, apoyar y generar cursos, generar a lo mejor nuevas formas de lenguaje, incluso si tenemos que apoyarnos a través de los emojis o que tenga una evolución de que sea en pro de ver cómo se va midiendo en las personas, ¿no? Pero sí, por supuesto que va a evolucionar. ¿De qué va a evolucionar? Yo creo que sí. Muchas gracias. ¿Y Danelli, tal vez? Yo creo, a partir de mi experiencia, que el lenguaje y la sociedad, desde una postura soriana, desde la lingüística, va cambiando a lo largo del tiempo, va a la par con la sociedad. Entonces, las necesidades de comunicación siempre van a exigir nuevos métodos, nuevos elementos que refuercen. ¿De quién va a depender que el futuro de los emojis sigan a través de los mensajes, de la mensajería instantánea, de todos estos recursos de la era digital? Va a depender mucho del usuario. El usuario, así como es el que defiende su lenguaje y lo lleva a cabo a través de usos, de una cuestión también cultural, bueno, va a depender que estos elementos puedan estar allí y que de alguna manera, lo vimos, si teníamos en un principio el emoticono, que fue esta adaptación gráfica, bueno, que después evolucionó ahora los emojis. Si nos preguntamos que si emoji y emoticono es lo mismo, en rigor diríamos que no. Y también habría que decir que hay toda una serie de elementos. Está con respecto a los emoticonos, ahora en la academia se han preguntado cómo debe escribirse, si antes de un punto, después de un punto. Entonces hay toda una cuestión cultural, me atrevería a decir, a partir de cómo se deben catalogar o interpretar estos elementos usuales que, bueno, de alguna manera, como hemos dicho, pueden compensar de algún modo las dificultades semánticas. Y si hay un método a largo plazo, por ahí era la pregunta, yo creo que ahora no estaríamos como en condiciones de decir si realmente hay algo que está ahí. Insisto, sería el uso y el hablante que dé
podemos verlo justamente como decías, tenemos los emojis, pero luego están otros elementos más, ¿no? Como los memes y había otro que decías. Entonces creo que también la era digital va a ir generando otro tipo de elementos que se puedan combinar y que puedan suplir estos huecos de comunicación o reforzar también, ¿por qué no?, estos momentos de la comunicación en las redes sociales para expresar justamente nuestras ideas a partir de quizás con mayor énfasis o con más emociones o sentimientos. Creo que sería por ahí mi comentario. Perfecto, muchísimas gracias, Idaneli. Brenda Jacqueline, por favor. Sí, muchas gracias. Justo yo lo retomaría desde mi trinchera, por supuesto, en esta relación terapéutica con personas, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores con autismo, que el lenguaje, como lo decían, y el uso de estos gráficos, pues va a evolucionar hasta el punto en el que nosotros lo decidamos, ¿no? Conforme le demos el uso, se preservará, lo que no se usa, pues se irá desechando, como ha pasado a lo largo de la historia con múltiples situaciones y recursos. Específicamente, creo que trabajar con personas con TEA a mí me ha brindado justo esta oportunidad de comprender que la evolución y la búsqueda de alternativas en la comunicación sí o sí debe existir en algún momento. Anteriormente, hace muchos años, la terapéutica dentro del TEA pues era desarrollar el lenguaje oral, ¿no? Y era la única opción de comunicación para alguien con autismo, desarrollar lenguaje oral, y si no había lenguaje oral, era una persona con autismo no oral o catalogada como poco funcional o como de plano un autismo severo, ¿no? Que hoy en día también ya no es una nomenclatura clínica apropiada. Hoy en día sabemos que las personas con autismo son neurodiversas, tienen un procesamiento distinto, donde priorizan muchísimo más que nosotros la parte visual. Las características que tiene una persona con TEA son características que todos tenemos, pero ellos las tienen de manera un poco más acentuada, tanto en las características como en los déficits. Y justamente eso, orilla a que se establezca como un cuadro clínico, porque la diferencia en cuanto a estadísticamente normal, pues rebasa, ¿no? Entonces es cuando entra dentro de un criterio clínico en los manuales, etcétera. Sin embargo, vuelvo a comentar que la comunicación evolucionará hasta donde nosotros lo deseamos. Y para las personas con autismo sí se vuelve un recurso, pero de verdad desde la terapéutica es un recurso muy cuidadoso que sí tenemos que orientar de manera muy específica para no sustituir los otros canales de comunicación y para también entender que alguien con TEA no va a usar un emoji igual que alguien que no tiene TEA, ¿no? No le va a dar la misma acepción, no le va a dar la misma variedad de significados y de intenciones. Muy probablemente de toda la gama que hay de emojis, uno tenga un significado, nada más, o quizá dos, si estos fueron explícitamente explicados a la persona con TEA. Entonces, esta parte que nos decía Laura de la contextualización, claro que es importante, pero alguien con TEA no contextualiza, es lineal en el lenguaje. Entonces, habría que valorar ahí qué tan funcional se vuelven este tipo de recursos gráficos para alguien con TEA. Probablemente en una comunicación muy guiada, probablemente en programas de intervención de adaptación social, no lo sé, pero siempre con una supervisión y sin perder de vista estas necesidades de este tipo de población. Perfecto, muchísimas gracias. Se nos acaba el tiempo, pero sí me gustaría hacernos el tiempo para una última pregunta, porque de alguna manera se repite, ¿no? La pregunta de manera general es que si las redes sociales o estos medios de comunicación masivos digitales en Internet han ayudado o han permitido aumentar esta comunicación a personas con TEA. A mí me gustaría, y también utilizan aquí la palabra TDA, ¿no? El trastorno de déficit de atención. A mí me gustaría también, y adicionalmente de esta parte de que han ayudado a esta comunicación de personas con determinada TEA, ¿no? TDA, si también han ayudado
a generar una hipercomunicación adicional en el resto de la sociedad, ¿no? Entendiendo además de que tenemos tres líneas como muy puntuales que nos han expuesto a lo largo de esta charla, ¿cómo estamos el día de hoy en el Internet, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que nos preguntan? Redes sociales, Internet y demás. Y con eso, pues de alguna manera concluir también. Digo, Laura, no sé si quieras. A ver si entendí bien. O sea, es como, a ver, ¿me lo podrías volver a repetir? Claro que sí. La pregunta que nos llega en redes sociales es, en cierta parte, si las redes sociales han ayudado a esta comunicación de las personas con TEA. Yo le meto un poquito de mi cuchara preguntando, no solo a las personas con TEA, sino el resto de las personas. Estamos viviendo una época de una hipercomunicación, tal vez, o lo que estábamos hablando, hemos empezado a enriquecer más los mensajes. Yo sé que has hablado puntualmente del contexto, pues, pero ¿dónde nos ubicamos con todo y lo entrecomillo, de este boom de la comunicación visual? Yo te diría que qué lástima que se nos está acabando el tiempo, porque justamente este tema que está sacando se puede hablar muchísimo, porque las redes sociales perfectamente han sido este pretexto de la evolución en el lenguaje, en la concepción, en cómo ha cambiado paradigmas y el rumbo de muchas cosas, porque yo te diría, realmente dónde ahora aprende la gente y dónde está la gente entendiendo muchas cosas a través de las redes sociales. Por supuesto que es el nicho ahora por excelencia para poder ver cómo ahora la evolución del lenguaje cae en modismos, formas, nosotros a través también de la customización y cómo tropicalizamos ciertos mensajes que vemos en otros lugares, cómo los llevamos aquí a nuestro contexto. Y por supuesto que ha sido todo, es todo un tema. Desconozco yo cómo, por ejemplo, sea la relación de las personas de TDA con el tema de las redes sociales, pero me imagino que esta parte de también lo que yo les decía un poco de, a mí me asusta, me llega un poco como a poner nerviosa, diría, el sentido de cómo nosotros podemos ir regulando como estos canales que son para adultos, cómo los mensajes también los podemos ir haciendo también un poco como para explicarle a la gente lo que queremos decir, ¿no? Porque a lo mejor para las personas que son normales o que no tienen otros temas, o sea, es así como que no tienen filtros, dirían, ¿no? Pero ahora con todas estas, pues esta gama de personalidades que hacen toda la sociedad, existen cosas que dañan a las personas en el tema de la salud mental, que los discriminan, que los hacen sentir menos porque no entienden, porque no comprenden, porque no son parte de ese contexto. Entonces, a mí me asusta que también con este Ferrari que traemos de comunicación, pero de lo que tú quieras, ¿no? En temas de lo que sea, porque ahora ya todos podemos ser comunicólogos, reporteros, y opinólogos de todo. No tenemos licencia, no tenemos un paro donde digamos hasta aquí llega nuestra participación. Eso es lo que a mí me preocupa, que ahora deberíamos como que a lo mejor en esta parte de la investigación y proponer como formas de cómo la gente se puede ir acercando para expresar lo que quiere de una manera cordial, sin discriminación y otros temas que sabemos que adolecen a nuestra sociedad, pues sea amable y que realmente el mensaje llegue a donde tiene que llegar. Eso yo creo que, pues digo que es un tema muy largo, pero lo cierro con eso. Muchísimas gracias, Laura. Y Aneli, me gustaría continuar contigo. Gracias, Omar. Me quedo con estas propuestas que han expresado tanto Laura como Brenda desde el punto de vista con este trastorno del TEA. Estoy de acuerdo con Laura cuando dice, sin duda han sido una herramienta muy importante, pero como bien ha subrayado, siempre y cuando estén muy contextualizados y muy guiados. Sin duda, cuando se habla de este aspecto, que es en el que yo haría más énfasis en la parte semántica, que es donde es el hilo conductor para el TEA, porque hay mucha dificultad para los turnos de palabras, para ver este rol del que habla, del que escucha. Muchas veces se mantiene en el rol del que está hablando la persona. También en esta cuestión de la significación, pues es patente que se acentúa
no en la comprensión de las metáforas, por ejemplo, de los dobles sentidos. Ahí hay un hueco para las personas que tienen este trastorno, y entonces de alguna manera pues se requiere esta ayuda para justamente subsanar estos elementos. Entonces, por ese lado diría yo que sí son un recurso muy importante. Y por el lado de la cosecha que ya hablabas tú, Omar, sin duda alguna se ha postulado si son equiparables al lenguaje en términos, ojo, de comunicación no verbal. Y es justamente donde ahí me quedaría. Como hemos dicho, está la Emojipedia, ¿no? Se han escrito libros también de cómo se pueden utilizar estos emojis, y de alguna manera considero que estas formas que son similares y que, insisto, se han hecho estudios donde sí puede haber diferencias o pueden generarse similitudes en cuanto a los significados, bueno, pues siempre se van a regir por patrones culturales que no siempre van a ser coincidentes. Incluso dentro de la misma geografía, si hacemos algún estudio de los emojis, dentro de la República Mexicana habrá en la parte del norte que probablemente asignen un valor a una carita y en el centro tengamos otros significados. Eso también serían estudios bastante interesantes de estos elementos que nos quieren transmitir estados de ánimo, que nos describen objetos, situaciones, sentimientos con unas formas usuales, que también, por otro lado, pueden dificultar la comunicación, ¿no? Y que por otro también la pueden acelerar. Entonces, sin duda alguna, son elementos que son ricos para el lenguaje y que lo hacen de alguna manera también que lo enriquecen. Sin duda alguna hay que trabajarlos de modo conscientes, de modo contextuales, porque también desde la parte de psicología, seguramente aquí me podrá decir Brenda también un poco, se ve en algunos estudios cómo poner alguna carita con un significado también pueda alejar al que escribe de cierta responsabilidad o quitarle si tiene alguna cuestión que indique, por ejemplo, una carita con amor, bueno, hasta dónde realmente puede ser que ese mensaje sí sea muy comprometido o no sea comprometido. Entonces, para mí es algo que de alguna forma enriquece el lenguaje y desde el punto de vista hasta ahí. Muchísimas gracias, Idaneli. Brenda, Jacqueline, por último. Claro, justamente coincido con mis compañeras en el sentido de que las redes se han vuelto, sí, un mecanismo de cercanía, ¿no? Un mecanismo, por supuesto, de difusión, de también acceso. Yo diría acceso a la información más que acceso a la comunicación y al aprendizaje. No sé, tengo mis reservas. Creo que el acceso a la información sí está ahí, a una amplia variedad de información. Sin embargo, los procesos de aprendizaje y de comunicación para mí implican muchísimo más. Y como lo decían ambas, esta contextualización y lectura de la intencionalidad que yo hago de un mensaje oral, gestual, no se pierde, pero sí se minimiza en el lenguaje escrito, ¿no? O sea, tendría que existir una puntualización muy clara dentro del mensaje para que tanto el emisor como el receptor estén en sintonía, de que están entendiendo y decodificando exactamente lo mismo. Específicamente para las personas con TEA, sin duda las redes sociales, desde mi experiencia, han abierto este intercambio de información entre ellos, han podido establecer incluso redes de apoyo entre personas que se encuentran dentro del espectro, comparten sus experiencias, sus dificultades, sus triunfos, etcétera, y creo que es un buen círculo para compartir. Sin embargo, también tendríamos que tener todas nuestras reservas, puesto que si entiendo a todas las personas con TEA con las características que ya hemos venido mencionando, sí se vuelven una población en vulnerabilidad derivada de la pobre lectura de intencionalidad que pueden tener de los demás, de un mensaje escrito, ¿no? Entonces,
ellos pueden decodificar algo muy lineal, mientras que el emisor quizá pueda tener una intención completamente distinta, y eso en algunas situaciones, y ya ha pasado de manera desafortunada, los vuelve personas, digo yo, en situación de vulnerabilidad, porque pueden ser agredidos, pueden ser de alguna manera abusados por esta no lectura de lo que el otro quiere decir, ¿no? Incluso lo decía Danelli, el emoji de los corazoncitos o del amor, que eso que me quiere decir, si yo tengo TEA y lo tengo bajo un significado, puedo ya incluso pensar que la otra persona me está proponiendo algo, pero esa persona no, se vuelve algo sumamente complejo para ellos. Entonces, creo que las redes, bastante apertura a la información, a la accesibilidad que tengo a la información, y establecer una relación digamos, primaria con otros que comparten probablemente mis experiencias, mis características, pero los procesos de aprendizaje y de comunicación tienen sus tintes, como ya lo veníamos comentando. Perfecto, muchísimas gracias, Brenda Jacqueline. Pues sí, creo que como bien lo comentan, al final no deja de ser un tema de comunicación y la comunicación es compleja en distintos niveles, ¿no? Me gustaría nada más y retomarlo, ¿no? Lo que ya había mencionado antes, toda esta parte de la comunicación visual, sin importar desde dónde se estudia, no es sustituir los mensajes, ¿no? Es enriquecerlos con los retos, por supuesto, naturales que vienen. No me quedaría más que agradecerles a las tres por su participación. Creo que quedan sobre la mesa temas, detalles muy importantes, muy interesantes de seguir revisando, de seguir estudiando. Y pues nada, agradecerles por su valioso tiempo y por supuesto también a todos aquellas que estuvieron desde redes sociales, pues muy atentos y atentas. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes.